el Dios que representaban los escribas y fariseos, aunque ellos decían que era el mismo Dios, no se juntaba con la chusma. Los publicanos y pecadores quedaban afuera. Era un Dios más bien de elitista, era más de hola Gordi, vamos a tomar el té con masas. Era un Dios más chetito, digamos, ¿no? No era un Dios del pueblo. Entonces, para entender por qué Jesús empieza contando la parábola de la oveja perdida, tenemos que recordar quiénes eran los publicanos y pecadores. Los publicanos eran judíos, ciudadanos judíos, que cobraban impuestos para dárselo a Roma. Entonces eran considerados traidores. Nos quitan nuestra plata para dársela a nuestro opresor, el Imperio Romano. Esos, según los líderes de la iglesia, ellos no entraban al cielo, no tenían posibilidad de salvación. Los pecadores, dentro de los pecadores estaban los delincuentes, toda la gama que ustedes se imaginen, las prostitutas, los que tenían algún vicio, fumadores, alcohólicos, drogadictos, ¿quién más estaba? Los analfabetos, el que no sabía leer y escribir, porque según la doctrina que habían construido los líderes de la iglesia, la salvación se alcanzaba por el cumplimiento al pie de la letra de la Torá. Y una persona que no podía leer, no sabía leer, ¿cómo iba a estudiar la Torá? Entonces no se podía salvar. ¿Se entiende? O en la Torá, el Pentateuco. ¿Quiénes más estaban ahí? ¿Quiénes más estaban en ese grupo? Los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos. Los no judíos, el que no era judío, el que no estaba circuncidado, no podía ir al cielo. Y había otro grupo más, dentro de lo que los líderes de la iglesia consideraban pecadores. ¿Saben qué grupo era? Los pastores de ovejas. Eran los pastores de ovejas. Es más, investigando un poquito, en un libro de Caleb Rosado que hace una exégesis de estas tres parábolas, se llama Conozca al Dios de Jesús el libro. Él hace una exégesis de estas tres parábolas. Él dice que comentarios bíblicos judíos dicen que los pastores de ovejas eran considerados ladrones. ¿Por qué? Porque ellos llevaban su rebaño a pastar en campos que no les pertenecían. Ellos no eran dueños de los campos donde las ovejas pastaban. Entonces las ovejas, al comer el pasto, robaban pasto que no era de un terreno de ellos. ¿Y cómo podían llegar a calcular los kilos de pasto que habían robado las ovejas para devolverlo exactamente como marcaba la ley? La ley marcaba que si uno robaba algo lo tenía que restituir hasta 7 veces según lo que había robado. Entonces los pastores de ovejas no tenían la posibilidad de ir al cielo. Cuando Jesús se da cuenta de ellos, o sea, Jesús estaba acá y su sola presencia era una invitación a que los despreciados por los líderes se acercaran. Y ellos los miraban como, mirá con quién se junta. Y este dice que es el Hijo de Dios, se junta, mirá. Se junta con los delincuentes, con los pastores de ovejas, con los analfabetos. Y dice que es el Hijo de Dios, qué cara dura. Cuando Jesús se da cuenta de eso, dice, así que a ustedes les molesta esta gente, así que a ustedes les molestan los pastores de ovejas, ¿saben qué? Dios es como un pastor de ovejas. Eso les dijo Jesús al empezar contando la parábola de la oveja perdida. Ellos, es interesante, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Hoy, el ratito
ratito que estuve en la clase de escuela sabática, la hermana, salió un tema y la hermana decía, la hermana que dirigía la clase, cuando surge alguna duda tenemos que ir y estudiar la Biblia. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, acomodar nuestras vidas, a lo que Dios manda? Es más fácil acomodar, que Dios se acomode a mi vida. Por eso hay tantas religiones. Ricardo Arjona, que no es santo de mi devoción, dice, hay más religiones que niños felices en el mundo. En una, no sé qué canción es, una vez lo escuché y me llamó la atención. En el mundo hay más religiones que niños felices. Cuando en realidad, cuando uno se pregunta por qué hay tantas religiones, sí, porque al ser humano le gusta que Dios se acomode a mi forma de vivir, en vez de acomodar mi forma de vivir a lo que Dios manda. Y cuando yo quiero cuando yo pretendo que Dios se acomode a mi forma de vivir, lo que voy construyendo es la degradación de la humanidad. Esto es filosofía pura, hago un paréntesis y lo explico. Dios nos creó así, en estado de perfección, esta línea jerárquica: Dios, el hombre y la naturaleza. La naturaleza estaba sujeta al hombre y el hombre estaba sujeto a Dios. Cuando el hombre, en el Edén, cuando Adán y Eva pecan, se rompe ese equilibrio, Dios, hombre, naturaleza. Entonces, la naturaleza se rebela contra el hombre porque el hombre se rebeló contra Dios. Adán y Eva, yo me la imagino a Eva recordándose la siesta en la panza de un león y no le pasaba nada. Yo me imagino a Adán montando un león y no pasaba nada. Pero como los hombres, los seres humanos, necesitamos de un ser superior a quien admirar y obedecer, cuando yo me rebelo contra Dios, necesito fabricar un Dios que dirija mi vida. Entonces, pongo un ejemplo. Saqué al Dios verdadero de mi vida, pero yo necesito un Dios que esté encima mío. Entonces me invento un Dios. Invento un Dios que dice que está bien el canibalismo. ¿Sí? Si tengo hambre, puedo comer otro ser humano. Total, si está muerto y todavía está fresco, lo puedo comer. Lo invento. Entonces, el hombre estaba acá, bajó un escalón, construyó ese Dios y se mete abajo de ese Dios. ¿Se entiende? Este hombre que ya se degradó un escalón en su escala de moral y ética, dice: es aburrido que nos casemos con mujeres, los hombres, y que las mujeres se casen con hombres. Vamos a permitir que se casen mujeres con mujeres y hombres con hombres. Entonces, el hombre fabrica ese Dios, crea ese Dios que ve bien eso y ¿qué hace? Se mete abajo de ese Dios que fabricó, porque el hombre necesita estar abajo de un ser superior. Y ahora que está esto, vamos a inventar otro Dios. Bueno, pero yo amo a mi mascota. Vieron que ahora a los perros les decimos hijo, a los gatos hijo. Ya hay gente que se ha casado con su mascota. ¿Sí? En Europa, Suecia, en el primer mundo. Entonces vamos a fabricar un Dios que permita las relaciones interespecies y me meto abajo de eso. ¿Sí? Yo me autopercibo un niño de 10 años. ¿Por qué no puedo jugar o tener relaciones sexuales con una niña de 10 años y que no me consideren pedófilo? Si yo me autopercibo un niño de 10 años y fabrico un Dios con esa filosofía y me meto abajo. Y así es como vamos bajando moralmente como seres humanos hasta que vamos a terminar como Sodoma y Gomorra. Eso es bíblico. Todavía no llegamos al nivel de Sodoma y Gomorra, mamita querida, lo que habrá sido Sodoma y Gomorra.
¿Se dan cuenta? Es terrible. Lo que quería decir era que los escribas y fariseos, en vez de adaptar su vida a Dios, inventaron un Dios que se adaptara a su forma de pensar. Cosa que Jesús no hizo. Jesús vino a mostrar cómo era Dios. Por eso los publicanos y pecadores se acercaban. Pero el Dios que los escribas y fariseos habían inventado, rechazaban a los publicanos y pecadores. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos cabeza dura y decimos que es palabra de Dios, cosa que es mi manera de pensar? ¿No? Y estamos como los escribas y fariseos. Ahora bien, Jesús tenía en alta estima a los pastores de ovejas. ¿Quiénes fueron los que anunciaron al mundo el nacimiento de Jesús? Los pastores de ovejas, ¿no? ¿Quién fue? ¿A qué se dedicó el rey más maravilloso o el más grande rey que tuvo Israel? David. ¿Qué era antes de ser rey? Pastor de ovejas. Los padres de la nación judía, Abraham, Jacob y Isaac, ¿qué eran? Pastores de ovejas. Y los escribas y fariseos aborrecían a los pastores de ovejas. ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando queremos acomodar a Dios a nuestra manera de pensar? Seguramente el Espíritu Santo les habrá hablado a ellos, pero no escuchaban y se cerraron al entendimiento. Ahora, viene primera pregunta de reflexión. ¿Qué clase de Dios represento yo como cristiano? ¿A este o a este? ¿Con qué Dios me identifico más? ¿Con este o con este? Voy a hacer preguntas de reflexión para no me las digan. Veo algunos hombres acá. ¿Cuántos tienen hija, mujer? Yo tengo hija, mujer. ¿Alguno más tiene hija, mujer? Bien. Las mujeres también, ¿vale? No solo los varones. Les pregunto, ¿a quién les gustaría tener de yerno? ¿Al hijo pródigo o al hermano mayor? ¿Les gustaría tener de yerno al de saquito y corbata, al señorito correctito? ¿O al que se gastó la fortuna del padre en drogas, en prostitutas, en alcohol, en juego? ¿A quién quisiera de yerno para mi hija? Si yo no tuviera los dos o conociera el currículum de los dos, le diría a mi hija, este muchacho vale la pena, por el hijo mayor. Si fuera dueño de una empresa y tengo que contratar un empleado, ¿a cuál de los 12 discípulos pongo como gerente de la empresa? ¿A Judas o a los pescadores? A los pescadores, pero Judas tenía contacto con el gobierno. Judas era el más instruido, Judas era el más educado, era el más diplomático. ¿Se dan cuenta? Si en este momento entrara Leo Messi por ahí, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Y cuál sería nuestra reacción si entrara un travesti? Bueno, no voy a ser tan extremo. Si entrara un borrachito, entra Leo Messi, ¿cómo reacciono? Entra un borracho, ¿cómo reacciono? No. Es para pensar, a ver, ¿con qué Dios me simpatiza más? ¿Este o este? ¿Con cuál me siento más cómodo? Si estoy en la calle esperando el tren o el colectivo y se me acerca un hombre de saco y corbata para preguntarme algo, y se me acerca un muchacho todo tatuado, con piercing, rasta y que viene con una botella de alcohol en la mano. ¿Cómo reacciono con uno o con otro? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? ¿Cómo trato al que se equivoca?
cómo miro al que pecó. Todas esas cosas ponen en evidencia si mi Dios, el Dios que yo represento, reflejo, es este Dios o es este Dios. ¿Sí? Es muy rica la parábola de la oveja perdida. Uno puede sacar muchas cosas. Esta parábola tiene 4 palabras claves. La primera palabra clave es perdido. Perdido. La oveja se pierde. La oveja se pierde. Y la oveja no sabe cómo volver. Es interesante porque en esta parábola Jesús habla de un tipo de perdidos. Porque nosotros cuando asociamos perdidos es el que siempre estuvo afuera. Pero acá Jesús está hablando del perdido, de la oveja que estuvo acá en la iglesia de los Pinos y hoy no está. Se fue. Nadie la echó. Se fue. Se fue. Un día dejó de venir. El tema es por qué se fue. ¿Por qué se fue? Se pudo haber ido por una desgracia. Perdí el trabajo, me detectaron una enfermedad terminal, me bajoneé y no fui a la iglesia. Se pudo haber perdido por curiosidad. ¿Sí? Por curiosidad, ¿cómo será esto de las drogas? ¿Será tan así? Y fue y empezó a fumar, o empezó a tomar, o se empezó a drogar. Se pudo haber bajoneado porque murió el papá, la mamá, un hijo. No importa por qué dejó de venir. De hecho, la parábola no hace el énfasis en por qué la oveja se perdió. El énfasis que hace es que el pastor la sale a buscar. Y el tema es que el que se da cuenta que la oveja no está es el pastor. Las otras ovejas no se dan cuenta. Las otras ovejas no se dan cuenta. Para tratar de entender cómo funciona la psiquis del que estuvo y hoy no está, la psiquis y cómo trabaja el diablo, imagínense que yo soy miembro de esta iglesia. Me entero que a mi papá tuvo un accidente y falleció. No aviso nada, me voy a Bahía Blanca, de donde yo soy, para acompañar a mi familia, Este sábado no vine a la iglesia. No avise nada. Al otro sábado todavía estoy bajoneado, tampoco vine a la iglesia. Y ahí está el enemigo susurrando, che Rubén, tu familia, tus hermanitos, parece que no se dieron cuenta que que 2 sábados no estuviste en la iglesia. Algunos te mandó un WhatsApp, ¿qué pasó? Te extrañamos. ¿Alguno fue a tu casa a visitarte? ¿Se dan cuenta? Cuando entré a la iglesia en 1997, yo hacía 4 años que había estudiado la Biblia. Era duro para tomar la decisión de bautismo, nada más 4 años, desde que terminé de estudiar hasta que me bauticé. Había leído un montón, y bueno, ya estaba yendo a la iglesia, a veces sí, a veces no. Me bautizo a los 6 meses anciano de iglesia. Bueno, qué sé yo, vamos a ver de qué se trata. Más o menos no tenía idea. Y viene un plan rescate. Bájate de la unión, un plan rescate. ¿Vieron esos planes donde agarramos la lista de iglesia y vamos a visitar a todos los que no vienen? Bueno, se repartieron la nómina de hermanos que no venían en todas las clases de escuela sabática, en una iglesia grande, la que iba en Bahía Blanca, la de Villamitre, había 8 clases de escuela sabática como de 15 miembros cada una, era grande. Me voy a visitar, toco timbre, estoy buscando al señor fulano de tal. Llegaste tarde, falleció hace 7 años.
Y yo después cuando pienso en ese incidente que fue hace tantos años y yo podía haber hecho la gran Poncio Pilato, yo me bauticé hace 6 meses, así que yo no tengo nada que ver. Cuando miro esta parábola, cuando analizo esta parábola, pienso, hacía 7 años que esa oveja, mínimo 7 que había fallecido, mínimo 7 años que esa oveja se había ido. Y nadie la había ido a buscar. Es más, la Junta de Iglesia no tenía idea de quién se trataba, no lo podían identificar por el nombre de ese hermano. La oveja que se fue y murió en el medio del campo. Entonces, la primera palabra clave es perdido. La segunda palabra clave, búsqueda. Está en el versículo 4 también. Dice que cuando el pastor se da cuenta que una oveja le falta, que una oveja se perdió, la busca. ¿Por qué la busca? Porque es valiosa. Es valiosa. El pastor no se pone a pensar, bueno, estamos en invierno, agosto, el mes que viene empieza la primavera, las ovejitas hembras se ponen minosas, las ovejas machos están ahí al pie del cañón, siempre listos. En unos meses voy a tener 120 ovejas. ¿Qué me importa esta que se fue? Si en unos meses tengo más. No hace eso el pastor. Sale y la busca. ¿Por qué? Porque es valiosa, porque es única, porque es irreemplazable. Por eso la busca. No dice voy a tener 20 más ahora en la época de apareamiento. De acá a unos meses tengo 20 más. ¿Alguien tiene 4 hijos acá? 3, 5, 6, 3, 7. ¿Quién tiene más de 7? 5. Bueno, vamos a tomar el hermano. 7 hijos. 7 hijos. ¿Qué presidente es el padrino del más chico? 7 hijos. Imagínense que se pierde uno. Para entender la cabeza del pastor. Se pierde uno de los 7 hijos. Vieja, ¿sabéis qué? Se perdió uno de los chicos, pero no importa, el sábado a la noche hacemos otro, fabricamos otro. No es esa la actitud. Sale y lo busca. El papá, la mamá y ¿quién es más? Y los hermanos. Todos salen a buscarlo. Y la parábola dice que el pastor busca la oveja y el versículo 4 también dice la tercera palabra clave. La busca mientras dure el plan rescate. No, la busca hasta encontrarla. Viva o muerta, pero la busca hasta que la encuentra. Hasta que la encuentra. Y después la cuarta palabra clave aparece en 3 versículos, el 5, el 6 y el 7. Eso es lo que me llama la atención. 3 veces la misma palabra. Cuando en la Biblia una palabra aparece 3 veces como mínimo, es un énfasis que el escritor quiere hacer. Versículo 5. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso. Primera vez que aparece la palabra gozo. Y al llegar a su casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice, gócense conmigo. Segunda vez que aparece gozo. Gócense, ¿por qué? Porque ya encontré mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Os digo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Se pierde uno de sus 7 hijos, lo salen a buscar, lo encuentran, lo traen de vuelta y hay fiesta, hay alegría. Pero si se fue porque discutió con papá y mamá y para asustarnos se fue, habría que dar unos rebencazos en vez de hacer fiesta. ¿Sí o no? Eso pensarán los otros 6 hijos. Nosotros que nos portamos bien, que estamos acá tranquilitos, que obedecemos, no hace fiesta. Y este que se fue,
El tema es que la parábola de la oveja perdida no pone el énfasis en los motivos por los cuales la oveja se fue. El énfasis de la parábola de la oveja perdida es que cuando el pastor se da cuenta que no está, sale y la busca hasta que la encuentra. El énfasis de la parábola de la oveja perdida no es, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Cuando venga, le vamos a dar la bienvenida. Y por ahí cuando vuelve, ¡qué cara dura! Le clavó los cuernos a la mujer hace 2 años y ahora vuelve. No se le cae la cara de vergüenza. ¿No? Así dirían estos. No el Señor. ¿Sí? Pero mirá qué cara dura. Además, mirá cómo viene vestido. Qué desubicado que es. Así dirían estos. Y el olor a chivo que tiene lo abandonó la banda, no quedó nada del... Pero el Señor no pone el énfasis ahí. No pone el énfasis ahí. Ahora, el gozo del que habla la parábola, mis hermanos, será el gozo que tuvimos los hinchas de River cuando le ganamos a Boca la final más grande de la historia, 9 del 12 del 18. ¿Hablará de ese gozo? ¿Será el gozo que tuvieron los de Boca esta semana cuando River quedó eliminado de la Copa? ¿Hablará de ese gozo? ¿Estará hablando del gozo que surge cuando la iglesia se traza un plan y lo puede cumplir? A ver, nos proponemos en 2 meses visitar a todos los que no vienen. Cumplimos con el plan, pasaron los 2 meses, visitamos a todos, estamos gozosos. Hasta el próximo plan no los volvemos a visitar. Ni oramos por ello. Habla de ese gozo, porque si es ese gozo, estamos hablando de un gozo porque cumplimos con una misión o un objetivo que nos habíamos trazado. Y un día leyendo y releyendo y mirando el comentario bíblico y mirando palabras de vida del gran maestro y leyendo el deseo de toda la gente, me hizo así la cabeza. Y entendí cuál era el gozo del que habla acá. El gozo que se repite 3 veces, que tiene el pastor y que hay en el cielo, es el segundo fruto del Espíritu. ¿Y el primer fruto del Espíritu cuál es? Amor. El pastor siente gozo por la oveja que encontró porque primero la amó. El pastor la sale a buscar a la oveja porque la amaba y cuando la encontró se llenó de gozo. Y ahí entendí por qué la parábola no pone el énfasis en los motivos por los cuales la oveja se fue. El énfasis está en que el pastor se dio cuenta que no estaba y no entendía, no cabía en su pensamiento la idea de vivir sin esa oveja. La amaba tanto que el pastor estuvo dispuesto hasta a dar su vida por esa oveja. Eso dice palabras de vida del gran maestro. Entonces, mis hermanos, me quedo pensando, ¿no? Y esto es un tema para reflexionar y para mí en primer lugar. ¿Siento amor por los perdidos? Porque si no siento amor por los perdidos, no los voy a ir a buscar. Y si no los voy a buscar, no los voy a encontrar. No nos olvidemos que el tipo de perdidos del cual habla la parábola son perdidos que no saben volver a casa porque tienen vergüenza, ¿no? Después de lo que hice, ¿con qué cara vuelvo? Entonces tengo que ir yo y mostrarles amor y no recriminar nada para que sientan el deseo de volver. Ahora voy a terminar leyendo lo que dice palabras de vida del gran maestro sobre esta parábola. Quiero terminar con esto. Pero tenemos que tener claro esto, hermano, y yo insisto. No importa
por qué la oveja se perdió. Lo que importa es que el pastor la fue a buscar hasta encontrarla. ¿Y por qué la fue a buscar? Porque la amaba. Y porque la amaba, cuando lo encontró se llenó de gozo. Por eso a Dios no le importa, al Señor no le importa, nos enseña esta parábola, cuán hondo hayamos caído en el pozo del pecado, cuán lejos nos hayamos alejado de Él. Él siempre va a tener la disposición de buscarnos hasta encontrarnos. Hoy tenemos la bendición de estar en el aprisco. Pero dice la palabra de Dios, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Quién soy yo para juzgar al que no está? Si Dios me ama tanto que Cristo dio su vida por mí, no tengo un compromiso de ir a buscar al que se está perdiendo las bendiciones que hoy tengo. Termino leyendo esto. En la parábola, esto está de palabras de vida del gran maestro. En la parábola, el pastor va en busca de una oveja, la más pequeñita de todas. Así también, si solo hubiera habido un alma perdida, Cristo habría muerto solo por ese alma. La oveja que se ha descarriado es la más impotente de todas las criaturas. El pastor debe buscarla, pues ella no puede encontrar el camino de regreso. Quiere volver, pero no sabe cómo, tiene vergüenza, tiene miedo, tiene prejuicios, por eso no vuelve. Así también, el alma que se ha apartado de Dios es tan impotente como la oveja perdida. Y si el amor divino no hubiera ido en su rescate, jamás habría encontrado el camino de regreso a Dios. El pastor que descubre que le falta una de sus ovejas, no mira descuidadamente al rebaño que está seguro y dice, tengo 99, va a ser una molestia grande ir a buscar a la perdida, que venga sola y cuando regrese le voy a abrir la puerta. No, tan pronto como se da cuenta, el pastor se llena de pesar y ansiedad, como se llenaría de pesar y ansiedad del hermano que se da cuenta que le falta un hijo. ¿Se dan cuenta? Se llena de pesar y ansiedad. Eso es lo que siente el Señor cuando ve que uno de nosotros se fue. Cuenta y recuenta el rebaño y no duerme cuando descubre que se ha perdido una oveja. Deja las 99 en el aprisco y va en busca de la perdida. Cuanto más oscura y tempestuosa es la noche y más peligroso el camino, tanto mayor es la ansiedad del pastor y más ferviente su búsqueda. Hace todos los esfuerzos posibles por encontrar a esa oveja. Con cuánto alivio siente a la distancia el primer